pues fundamental, bueno, para desarrollar todo esto, pues yo lo he planteado en 3 puntos. El primero, la evolución tecnológica, donde estuvimos viendo pues un poco los aspectos tecnológicos, dónde estamos ahora y concluimos hacia dónde vamos. El segundo de los puntos fueron los lenguajes de descripción hardware, que nos quedamos viendo, describiendo algunos de ellos, las iniciativas que hay desde C, desde Java y desde Python. Y la clase de hoy pues la terminaremos hablando de la síntesis de alto nivel, un poquito, algunas pinceladas, aunque la desarrollaremos con más intensidad en la segunda parte de la clase. Y respecto de las metodologías, hablaremos de 2 cosas muy importantes, que es el tema de reusabilidad, algunos aspectos, digamos, generales, y en qué consiste el codiseño hardware-software. Terminaremos el capítulo pues sacando las conclusiones más importantes y dando una respuesta argumentada a la pregunta que nos hacíamos al principio del capítulo y un conjunto de referencias bibliográficas por si queréis ahondar en el tema. Bien, respecto del primero, de las tecnologías, ya hemos dicho las librerías tecnológicas y las FPGAs, pero fundamentalmente, pues a nivel, digamos, conceptual, la situación actual estaba, digamos, en 3 ejes, ¿no? El eje en la escala, el seguir reduciendo el ancho del canal, que dijimos que era más Moore, y bueno, en este momento el transistor Trigate de Intel está permitiendo, especialmente para hacer memorias, tamaños de transistor de 7 nanómetros. En la parte de abajo, en este mismo eje, digamos, tecnológico, se están buscando tecnologías alternativas a CMOS, pero desde el punto de vista de diseño de circuitos, pues digamos que las tendencias es integrar en un único chip tanto circuitos con orientación analógica como digital. Y bueno, pues eso implica que lo que es la implementación en un único chip sea algo bastante complicado, donde hay un montón de problemas abiertos, ¿vale? Eso sería respecto de dónde vamos en la tecnología. El segundo de los puntos en el que estamos ahora es en el tema de las herramientas de diseño, herramientas SEDA, pues desarrollamos el apartado de los lenguajes de descripción hardware y fundamentalmente lo que destaqué es que los lenguajes de descripción hardware permiten una cosa muy importante, que es el diseño independiente de la tecnología. Es decir, el plano que nosotros hacemos de la casa es independiente de los ladrillos con la cual la vayamos a construir. Todo esto implica que si la tecnología mejora, los procesos que hemos descrito anteriormente mejoran, quiere decir que nosotros seremos capaces de diseñar y de tener con el mismo diseño implementaciones, digamos, más eficientes. Para que todo esto sea posible es conveniente utilizar lenguajes estándar. ¿Por qué? Porque permiten la portabilidad entre herramientas de diseño, ¿vale? Y además, bueno, pues los HDL, como vimos en primero, permiten hacer una descripción muy general a nivel de comportamiento, que posteriormente se puede ir refinando, hasta tener la estructura del diseño y poderlo simular. Esto también permite evaluar las prestaciones antes de realizar puramente la implementación. Y además, en esa independencia tecnológica de lo que es el diseño a la implementación, el mismo modelo en un HDL nos sirve para 2 tipos de implementaciones diferentes. Nos sirven para implementar con una biblioteca tecnológica, micras, nanos, generar su layout y hacer una implementación en una fabricación específica para nosotros, que eso es interesante cuando tenemos que hacer una tirada importante, una fabricación importante de circuitos, o una segunda orientación que permite, digamos, realizar
la implementación en nuestro propio entorno sin necesidad de pasar por el intermediario que es el fabricante, que implica pues un retardo mayor. Es decir, en un mismo tarde podemos hacer probar distintos tipos de implementaciones sobre distintos tipos de FPGAs, lo cual, bueno, pues acorta bastante el diseño. Mejor dicho, la implementación. Evidentemente, las dos soluciones tienen implicaciones económicas diferentes. Las FPGA son más caras y digamos que son interesantes para algo que tengas que reconfigurar y para tiradas bajas, para una implementación, un volumen de implementación bajo. Mientras que las soluciones a medida con el layout son interesantes para hacer pues implementaciones, tiradas muy amplias, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, procesadores de Intel, millones. Millones de implementaciones, millones de equipos que se pueden comercializar digamos, vender. Todo esto permite los lenguajes de descripción hardware la reusabilidad y también el prototipado virtual, que consiste en hacer una simulación una vez sintetizado el circuito a nivel estructural y, por lo tanto, hacer un prototipo en el cual nosotros podamos evaluar las prestaciones de ese diseño en función de los 3 parámetros que ya comentamos en la clase anterior: área, tiempo y potencia. ¿De acuerdo? Y bueno, y algunas cosas más de las cuales hablaremos también en la clase de hoy, como es el codiseño y la cosimulación. A nivel de lenguajes, pues hicimos un pequeño repaso, una descripción. Nosotros pues sabemos VHDL, hay otro lenguaje que baja un poquito más abajo a nivel de descripción estructural, como es el Verilog, no permite, digamos, descripción algorítmica. También hablamos del System Verilog, que permite modelado a nivel de sistema y verificación para hacer test para sistemas en un único chip. Y dijimos que, bueno, pues la tendencia actual era, si quieres diseñar de una manera rápida, igual no muy eficiente, lo lógico sería describir el sistema en un lenguaje de descripción que nos permitiese describir tanto la parte hardware como la parte software. Y a propósito de esto, han surgido una serie de lenguajes orientados a describir a nivel de sistema. Estos lenguajes se derivan pues, de ampliaciones de C, C++, Java o Python, fundamentalmente, y lo que hacen pues, es extender las gramáticas utilizando librerías, digamos, adicionales. Esas librerías suelen estar bastante asociadas a fabricantes específicos, con lo cual se pierde un poco la reusabilidad. ¿Vale? Por tanto, llegados hasta aquí, estamos en el capítulo de herramientas de diseño, en el apartado 2, en el nivel 2, y bueno, ahora lo que vamos a describir es un poquitín las herramientas de diseño y las cosas que os podéis encontrar en el mercado. Dijimos entonces en la clase anterior, como un anticipo, que la síntesis de alto nivel, que es lo que vamos a hacer nosotros, parte de una descripción a nivel de comportamiento, aunque hay distintos niveles de síntesis, como tenemos aquí, pues un while. Esta descripción es un algoritmo y este algoritmo, fundamentalmente, de lo que se tiene que transformar es en un conjunto de unidades funcionales digitales. ¿Cómo? Pues bueno, fundamentalmente tenemos que ponerle unas restricciones del número de elementos máximos que le permitimos a la implementación, el número de ciclos de reloj en las que se tiene que ejecutar algo y el consumo de potencia. Evidentemente, si nuestro diseño va a ser un dispositivo móvil, la potencia es un aspecto crítico. Si es un elemento que va a estar permanentemente conectado a la red, probablemente sea mucho más interesante que vaya más rápido o que necesitamos menos unidades funcionales, con lo cual el conjunto de esa implementación será más barato. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo hace eso? Bueno, pues hay un conjunto, una librería en la cual
tienen elementos de distintas características y bueno, pues lo que hace es probar distintas soluciones de acuerdo con las limitaciones del diseño. Eso es fundamentalmente lo que hace la síntesis de alto nivel. Bueno, esto lo vamos a pasar un poquito adelante. Bien, ¿qué herramientas tenemos para describir a nivel de sistema? Bueno, pues hablamos el otro día, fundamentalmente mencionamos, digamos, las más representativas y las que nos podemos encontrar, digamos, por Internet, en las que se parten de lenguajes preparados para describir sistemas, como podéis ver aquí, System Verilog, C, C++, System C. No he visto todavía ninguna herramienta que se derive de Python, porque bueno, es uno de los, digamos, comités que se están generando ahora para la elaboración de sistemas de síntesis. Y hay una serie de herramientas que, como podéis ver, entran con distintos lenguajes y todas ellas generan un código, una traducción a VHDL o Verilog en estilo estructural. Es decir, te dicen qué bloques serían necesarios para implementar ese sistema y ya específicamente el bloque te dicen, aquí usted necesitaría un sumador o un multiplexor, pero ya específicamente ese multiplexor de tantas entradas de datos, de tantas entradas de control hecho con tal tecnología, va a recaer sobre la librería tecnológica específica que utilicemos o sobre el tipo de FPGA. Entonces, bueno, podéis ver, como decía, por ejemplo, Catapult-C es una herramienta muy interesante, muy útil, yo la he utilizado, que a partir de C te genera VHDL Verilog. Se utiliza mucho, el problema es que es muy cara la herramienta. Otra también bastante utilizada es Spark, pero como podéis ver solamente entra desde C. Y yo personalmente lo último que he utilizado y lo que me ha interesado más, es la utilización de MATLAB y Simulink, que tiene, bueno, MATLAB pues es un entorno integrado de muchas cosas, tiene muchos toolboxes destinados a distintos tipos de aplicaciones, tratamiento de señal, aeronáutica, diseño, etcétera, etcétera. Entonces, Simulink es una herramienta, luego un poco más adelante os enseñaré un par de transparencias, donde hay un conjunto de bloques que tú te los traes, los conectas entre sí, te genera un código VHDL y ese código VHDL puedes decirle que te lo haga para Xilinx o para Altera o para otro tipo de herramienta y luego lo puedes volver a recompilar y hacer el diseño final a partir de él. Entonces, bueno, están saliendo todo el día herramientas para ver cuál es el que se lleva el gato al agua. Por ejemplo, el que os comentaba, el Catapult, entra desde C++ o System C y como podéis ver en esta segunda parte de la pantalla te deja que elijas como salida VHDL, Verilog o System C para otro tipo para la parte software, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, simplemente en todo el proceso siempre existen las mismas etapas. Lo primero que haces es una simulación funcional. Aquí no hay hardware ninguno, simplemente lo que vas a comprobar en este paso del problema es si tu código hace lo que tú quieres que haga. La segunda parte, digamos que ya te realiza una traducción a un VHDL, donde, como veremos a nivel de detalle, es muy importante el ver cómo te asigna las distintas operaciones a distintos elementos de acuerdo con las restricciones que tú hayas hecho en el problema. Como podemos ver a continuación de toda esta transformación, tiene que haber una nueva simulación para ver si esta parte y esta de aquí son coherentes. Y por último, hay que sintetizar
el resultado de la etapa anterior para la herramienta específica con la cual vayamos a implementar el ASIC o la FPGA, donde de nuevo es necesario realizar una nueva simulación, porque en cada uno de los pasos lo que hay es un nivel de traducción diferente con un nivel de detalle mayor y evidentemente en cada nivel de traducción, pues digamos, es necesario comprobar que todo funciona de una manera correcta. Este es Catapult, más o menos el esquema de funcionamiento de todas las herramientas que he mencionado anteriormente es prácticamente el mismo. Bien, comentaba también que las tendencias son a integrar la parte analógica con la parte digital. Nosotros nos vamos a fijar en la parte que tenemos aquí, que es la parte digital, y necesariamente para integrar o realizar sistemas que tengan parte analógica, pues las herramientas que se utilizan son diferentes, lógicamente. Ahí, como el otro día os mostré así un poco de pasada, la extensión del VH analógico, extensión AMS, en la que, bueno, la estructura del lenguaje es similar, con entidades arquitecturas, pero además, bueno, pues tiene unas extensiones para poder caracterizar amplificadores operacionales, capacidades, resistencias, etcétera, etcétera. Y esas simulaciones pues, se hacen con otro tipo de programas. Uno de ellos, el más conocido para hacer simulación a nivel eléctrico, es el SPICE. Estas dos partes tienen que cooperar y lógicamente hay sintetizadores digitales, que es lo que nosotros vamos a ver, pero todavía hasta donde a mí se me alcanza no hay sintetizadores analógicos. Luego no es posible a día de hoy integrar esas dos partes del código y meterlas en una herramienta como la síntesis digital y que nos den el circuito final. Es decir, todo, porque son elementos, digamos, de distinta naturaleza. Este es un nivel muy bajo, muy eléctrico. Sí puede haber una especie de cosimulación, pero no de cosíntesis, ¿vale? Bueno, algunas herramientas a nivel, digamos, de cultura general, ¿vale? Pues si alguien está interesado, bueno, algunas de estas las vamos a utilizar nosotros. Lenguajes de descripción. Pues, como vimos, VHDL, Verilog, del C hay algunas herramientas que están mencionadas aquí, pero de todas ellas, la que realmente ha tenido algún éxito comercial y que se ha implementado en los sistemas de desarrollo SystemC, las iniciativas desde Java no han funcionado para nada. Y bueno, pues estamos un poco a la espera y yo creo que sí será una cosa que prosperará. Dependiente de Python. Herramientas de síntesis, pues una de las herramientas comerciales, digamos, más utilizada es lo que se denomina Synopsys. Esta herramienta permite tanto FPGAs como diseños a medida. Aquí tenéis la dirección. Y luego, bueno, pues también esta herramienta permite diseño con FPGAs. Entornos integrados con FPGAs, pues tenemos Xilinx. El entorno se llama ISE Foundation. Tenéis aquí la dirección. Ay, perdonadme, las tengo cambiadas. Esta es la de Altera y esta es la de Xilinx, las direcciones web. Y Altera Quartus 2, que es la que nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar ModelSim y el próximo día creo que ya estaremos en condiciones de tener en la clase el bajarnos la herramienta y empezar a enredar un poco. La versión de Altera, pues bueno, yo suelo utilizar las herramientas suelen hacer 2 updates a lo largo del año, uno a principio del año y otro en la mitad del año, por el mes de agosto. Yo normalmente suelo utilizar la del, digamos, el año anterior, el último cuatrimestre,
porque son herramientas que están más o menos testeadas y en los foros pues ya se han resuelto, digamos, todas las pegas que han surgido. Y bueno, porque nuestro objetivo en este curso no es hacer herramientas, sino hacer modelos y diseños. Y si la herramienta pues, nos da algún problema, buscar un problema en una clase de 40, pues nos podemos volver un poco locos. Entonces, bueno, la versión que vamos a utilizar admite 2000 líneas de código, que es más que suficiente, y tiene, bueno, pues algunas restricciones en algún tipo de funciones. Y bueno, hay algunas cosas de bloques de propiedad intelectual y funciones que están restringidas al diseño, pero para nuestros propósitos son más que suficientes, y un poco el enfoque que yo le voy a dar al curso, más que hacer cosas muy sofisticadas, la orientación que le voy a dar al curso es un recorrido por todas las opciones más o menos que tiene la herramienta, para que bueno, tengáis más o menos una cultura general de cómo se hacen las cosas. Y bueno, digamos que resolver problemas de más complejidad pues requieren lógicamente de más tiempo y un poco más de esfuerzo. Muy bien, vamos entonces ya a abordar el último aspecto de este tema, que son la evolución de las metodologías de diseño. Y digamos que las metodologías de diseño se han basado en dos pilares: realizar las cosas de arriba a abajo, top-down, o sea, estaríamos hablando de metodologías a nivel de sistema. Por eso, digamos, han surgido estos lenguajes de descripción a nivel de sistema para aunar las dos, digamos, vertientes que tienen un problema complejo, hardware-software. Y eso está emparentado con el tema del codiseño hardware-software, que bueno, daremos alguna pincelada dentro de un momento, pero el aspecto clave ha sido la reusabilidad, ¿vale? Bueno, pues vamos a comentar en qué consiste la reusabilidad. Y bueno, pues la reusabilidad es un poco el cocinarte, el permitir cocinarte un sistema en un único chip a medida. ¿De acuerdo? Es hacerte un sistema, podemos decir, a la carta, partiendo de componentes prediseñados, que puede ser que te los hagas tú y te los guardes en una librería, o bien los compres a distintos proveedores o los intercambies con otros diseñadores, porque también hay una iniciativa, ahora os hablaré de ella, que se llama Open Cores, en las que la gente, bueno, pues intercambia, es digamos una parte de hardware realizado o preparado para hacer síntesis, entre comillas, libre. Bueno, hay dos aspectos entonces de la reusabilidad. Uno que se llama diseño para reusabilidad, que es cuando yo hago un chip. Con la idea de venderlo o regalarlo, pero el fundamento de todo esto es que otros lo puedan utilizar. El diseño con reusabilidad se les suele llamar en el argot cores, y también se les llama bloques IP, que viene de propiedad intelectual, no tiene nada que ver con la IP de los sistemas, ¿vale? Y el segundo de los aspectos es diseño con reusabilidad, que es cuando yo utilizo funciones, códigos, fragmentos descritos en lenguaje HDL o con un nivel mayor de detalle, que alguien los ha hecho con la idea de que se puedan volver a utilizar en otro tipo de diseños. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto se utiliza, pues esto, en la aplicación de circuitos específicos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues yo hago un chip para una aplicación cerrada, como he comentado, tratamiento de audio o tratamiento de vídeo. Y ahora pues también se están utilizando circuitos de aplicación específica para la aceleración de operaciones en aplicaciones de inteligencia artificial
o en Machine Learning o en Data Learning, ¿eh? Estos son un poco las últimas tendencias en la aplicación de circuitos de aplicación específica en este tipo de mm, eh, aplicaciones que requieren pues de un gran procesamiento de números y bueno, pues una máquina de propósito genial o varias podrían hacerlo, desde luego, pero no de una manera tan rápida cuando pones un conjunto de elementos a realizar específicamente ese problema. Y también, pues, en el codiseño hardware-software. Ahora veremos también algunos problemas o algunas ideas a nivel general. Bien, ¿qué cosas hay que hacer para diseño con reusabilidad? Es decir, yo ahora voy a hacer un diseño que lo quiero vender o se lo quiero regalar a alguien para que lo utilice en otro tipo de problemas. Con la idea de practicar esto, nuestros diseños, la estructura de pequeñas prácticas que vamos a ir haciendo, los vamos a ir haciendo todos reusables en la medida que se pueda y luego, bueno, pues lo vamos a integrar en un diseño final. Condiciones que se deben de tener. Primero, esta es la palabra clave. Se deben dejar parametrizados las características que puedan variar de un diseño a otro. Por ejemplo, imaginad que yo hago un multiplicador, que bueno, si me dais recorrido es el problemita que os voy a plantear. Bueno, si yo hago un multiplicador, lo lógico sería que ese multiplicador, el número de bits tanto del multiplicando como el del multiplicador, pudiese ser variable. ¿De acuerdo? Si yo hago un buen algoritmo, pues daría lo mismo, simplemente cambiando unos parámetros, los parámetros del número de bits del multiplicando y el multiplicador, la misma estructura me sirviese para sintetizar multiplicadores de 8 bits o de 64. Evidentemente, el hardware que me va a requerir uno de 64 no es igual que uno de 8 bits, ¿de acuerdo? Y el tiempo de proceso, según ha hecho el algoritmo, no va a ser igual para 8 que para 64 bits. Y el consumo de potencia tampoco va a ser el mismo. Pero conceptualmente, em, el modelo, simplemente pasando los parámetros del multiplicando y el multiplicador, podría servirme perfectamente el mismo algoritmo que yo describo con if, then, else, case, etcétera, etcétera. Los circuitos de aplicación específica, pues una gran área de aplicación ha sido el tratamiento digital de señal, como os decía, em, pues tratamiento de voz, de vídeo, y ahora pues todavía mucho más, ¿no? Con toda la tendencia que hay a recoger información con sensores de distintos tipos de aplicaciones. Os comentaba también el primer día que, por ejemplo, pues Arduino, ¿no? Por llevar las cosas a otro terreno, se está especializando en distintos ecosistemas. La gente está haciendo ecosistemas en torno a Arduino y que uno de los nichos pues eran todas las aplicaciones de biomedicina. Bueno, pues ese mismo tipo de cosas se pueden hacer con una FPGA o varias FPGAs, el tener toda la instrumentación integrada y bueno, pues en un momento determinado dar un conjunto o un diagnóstico sobre un determinado problema. Pues no sé, estamos en un momento complicado con todos los temas del COVID y tal, y bueno, pues algunos colegas del departamento junto con un grupo de investigadores de la Universidad de Lisboa está intentando hacer un sistema, bueno, todavía preliminar a nivel de algoritmo, para intentar hacer diagnóstico automático del COVID a través de la tos. Todo eso, bueno, pues en una implementación se podría tener un médico, un pequeño dispositivo en el que, bueno, pues al menos si fuera un indicador más, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea, digamos, del IPCORI es como una pieza de un rompecabezas que tú la encajas en una estructura más complicada, digamos, de un sistema, ¿vale? A eso es a lo que me refiero, que los diseños pues se pueden, digamos, configurar. También deben de ser portables para llevarlos a distintas herramientas, tienen que estar bien documentados, sobre todo si lo va a utilizar otra persona. Y bueno, el VHDL, como ya os he comentado,
para simulación puedes coger todo el set, pero si utilizas scripts de una herramienta de simulación específica, pierde generalidad. Os he comentado también que el VHDL sintetizable es un subconjunto del simulable y además el problema quizá más importante de todo esto es el tema del testeo. Normalmente cuando tú realizas un IP-Core, proporcionas también unos vectores de test, pero los vectores de test los tienes que sirven para hacerlo de manera individual, o sea, fuera de lo que sería la integración total, y te garantizan que tu sistema funciona bien. Pero lógicamente cuando eso lo integras en una estructura es necesario volver, digamos, a testear y quien lo ha diseñado debe dar algunas pautas de cómo se debe hacer ese testeo. Bien, digamos que todo lo dicho hasta aquí pues es de bastante sentido común. Bueno, ¿cómo se organiza todos los elementos para la reusabilidad? Pues de la única manera que sabemos, realizando distintos niveles de librerías organizadas pues de manera jerárquica. Si yo quiero hacer, voy a ponerme en el caso más general, una transformada de Fourier. No sé si habréis seguido algún curso de tratamiento digital de señal y quiero hacer un chip específico, pues lo que tengo que hacer es la implementación de la transformada de Fourier en el campo discreto, es decir, multiplicaciones y sumas. ¿Y qué es lo que me voy a encontrar? Pues lógicamente la transformada de Fourier utiliza multiplicaciones y sumas acumuladas, que es lo que se denomina unidades de producto interno, y para realizar eso lo que tengo que tener es pues un multiplicador y un sumador. Dentro de toda esta estructura, si yo lo que quiero es probar distintos tipos de soluciones, pues lógicamente tendría que tener una primera nivel 0, donde tuviese distintos tipos de multiplicadores que implementan distintos tipos de algoritmos, multiplicadores con entrega de datos en paralelo, en serie, distintos tipos de algoritmos. Por ejemplo, aquí está mencionado el algoritmo de Booth, que es un algoritmo clásico de multiplicación, sumadores pues libres de acarreo, con anticipación de acarreo, etcétera, etcétera. Es decir, yo tendría mis elementos básicos de la librería. El segundo nivel, yo tendría que coger pues uno o varios multiplicadores, conectarlos junto con los sumadores y hacer alguna estrategia para ir sumando multiplicación, suma, multiplicación, suma, multiplicación, suma. Ese segundo nivel de la librería estaría formado por lo que podríamos denominar macrocomponentes, y el último nivel de todos, para realizar la transformada de Fourier, pues hay distintos tipos de algoritmos con decimación en tiempo, con decimación en frecuencia, cómo cojo los datos, cómo los paso, distintos tipos de temas, por lo tanto distintos tipos de arquitecturas. Todo esto me permitiría con distintas unidades de producto interno, en el nivel más alto, probar distintas implementaciones de la transformada de Fourier y así, en conjunto, poder evaluar distintos tipos de soluciones en cuanto a rapidez, en cuanto al coste que tengo en elementos y en cuanto al coste que tengo de consumo, que sería la potencia. ¿De acuerdo? Estas librerías, pues bueno, yo, por ejemplo, que he trabajado bastante en temas de implementación hardware para tratamiento de señal, es decir, en digamos, con este tipo de estructura, pues bueno, tengo librerías con distintos tipos de multiplicadores, sumadores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, en las propias librerías ya vienen bastante preparadas para seguir estos niveles distintos. Y bueno, me acabo de dar cuenta que esto se ve horriblemente mal. Bueno, esta es una librería de una
fabricante de circuitos integrados que se llama Actel, a ver si se ve un poco mejor, esta está un poco mejor. Aquí tenemos pues librerías de Xilinx. Recordad que Xilinx es la competencia de Altera, y si nos fijamos, aquí tiene un conjunto de bloques que aparecen comunes en cualquier tipo de estructura. Tenemos bloques de entrada-salida, tenemos comunicadores entre procesadores, tenemos memorias y controladores de memoria, PCIs, procesadores, y bueno, como podéis ver, esto es simplemente la entradilla a un conjunto de elementos que se desplegan. Aquí lo que he desplegado pues es la estructura de Alliance. Recordad que lo he comentado antes, es una iniciativa de fabricación de circuitos integrados, y bueno, pues ya específicamente, como podéis ver, aquí pone ladrillos lógicos, hay distintos tipos de elementos que están disponibles. El hacer esto es tan fácil en las herramientas como copiar y arrastrar y conectar. Por ejemplo, ¿qué es de interés para tratamiento digital de señal? Pues bueno, un core o un IP que te encuentras en todos los sitios y distintos tipos de versiones, es una implementación específica de la transformada del coseno. ¿Por qué? Pues porque se utiliza para compresión de audio e imagen. ¿Y dónde se utiliza? Pues bueno, se utilizan muchas cosas. Si miráis el esquema que tenemos por aquí, se utiliza para cámaras, para impresoras, para distintos tipos de aplicaciones. Y aquí observad cómo los distintos tipos de cores, los azules, están indicando comportamiento que serían VHDL o Verilog, fácilmente integrable y sintetizable con otras herramientas, o bien ya con los bloques específicos que sería el nivel RTL. Como podéis ver, por aquí hay diferentes versiones. Entonces, en este eje lo que se observa es el número de miles de puertas y por aquí el throughput en segundos. ¿Cómo sería una librería de el nivel de Core IP? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Las tenemos en un proceso tecnológico de 180 nanómetros, 130, 130 y distintas velocidades de reloj. Lógicamente, pues cuanto mayor sea la velocidad de reloj, mucho mejor para la aplicación que tenemos, ¿no? Y a nivel RTL, pues las prestaciones de cuál sea la velocidad de reloj va a depender bastante del tema de la síntesis, pero como podéis ver, se puede utilizar, y en el caso de la descripción de nivel VHDL, pues es reutilizable en todos los casos. Lo que pasa que aquí es mucho más difícil, bueno, a nivel RTL no sabemos todavía cuáles van a ser estrictamente las prestaciones del diseño, podemos hacer una primera simulación porque hay que afinarlo con la implementación específica, con los ladrillos que hagamos, depende que sean más rápidos o que sean más lentos. Bien, ¿qué tipos de cores tenemos? Pues en el argot encontramos distintos tipos de cores hardware, estoy hablando. El primero de todos son los que se denominan soft cores, que están descritos en un lenguaje. Nos encontramos los primeros, los sintetizables. Los sintetizables son un HDL, que son los que nosotros vamos a intentar hacer. Bueno, pues tienen la flexibilidad total de luego irte hacia una aplicación específica o hacia una FPGA. ¿Cuál es el tema? Pues el tema es que las prestaciones dependen de la implementación tecnológica, como decía, de los ladrillos. La segunda tiene un nivel de detalle mayor. ¿Cuál es el nivel de detalle? ¿O cómo se llama? Pues se llama netlist. Y netlist lo que es un
conjunto de componentes a nivel de puerta, y cuando hablo a nivel de puerta no solamente me refiero a puertas lógicas, puede haber muy estables, puede haber multiplexores, etcétera, etcétera. Pero ya en este caso, el vendedor em, eh, mm, te da la lista de los componentes conectados, pero si tú se lo compras entero, su portabilidad está limitada porque solamente se limita al que te haya transformado, sintetizado su descripción VHDL de lo que hay aquí. Pero claro, ya en este caso, como es una descripción que está más próxima a la tecnología, aquí el tamaño y la velocidad son más predecibles, lógicamente, que las sintetizables. ¿Mm? El siguiente nivel es FIRM, que es una caja negra, y aquí te lo da directamente asociado a una tecnología, y el hard, que directamente lo que te da es el layout de una celda. Ni esto ni esto, pues digamos, lo puedes tocar. ¿Cuál es la ventaja? Que aquí en este caso es un nivel antepenúltimo al más bajo, es altamente predecible, y en este último es realmente el nivel tecnológico. En este caso, en lo que podemos intervenir es lo que se llama el for planning, que es en qué lugar del chip vamos a ir colocando las distintas unidades funcionales. En la clase del otro día, pues di algunas pinceladas de cómo, por ejemplo, en una FPGA, donde están los elementos fijos, hay una serie de calles que conectan una parte con otra, y bueno, cuanto más cortas sean las conexiones, pues lógicamente también acortas la velocidad. Modificar lo que es la ubicación de las distintas celdas, pues bueno, tienes que ser un experto realmente en ese tipo de dispositivo, porque claro, al mover tú un elemento de un lado a otro, estás moviendo también los pines que están más próximos a a esa función. Entonces, bueno, estos dos niveles, pues digamos que requieren un perfil, digamos, bastante más electrónico y una experiencia en el tipo de elementos con los cuales se van a utilizar. Para que os hagáis una idea, por lo tanto, pues lo que se necesitan son librerías, elementos para poder conectar, buses para poder conectar los distintos elementos, y herramientas que permitan realizar la simulación. Aquí tenemos un sistema on-chip y en concreto, pues utilizando una metodología de Altera, es decir, utilizando las bibliotecas de Altera, que no todos van a estar disponibles porque los IP cores son de pago. Entonces, bueno, lo que tenemos es... vale, bien. Preguntan cuál es la diferencia entre... vale, perfecto, Pablo, te lo aclaro ahora mismo. Em, en el... mm, en el FIRM es una caja negra y te dan una lista que depende de la tecnología, ¿vale? Te dicen, estos elementos los puedes sintetizar con una tecnología de 5 micras, ¿vale? Pero ese elemento tú lo tienes que resintetizar, o sea, coger y resintetizar todo el diseño utilizando lo que sería el layout. La diferencia es que aquí tienes una caja, aquí tienes el layout de cada uno de los elementos que componen esa caja. Esto sería un nivel por encima, y este sería el diseño a nivel de detalle, donde no puedes, digamos, tocar absolutamente nada. Esa es la diferencia entre uno y otro. Aquí podrías utilizar cambiando la ubicación. Aquí supondría cambiar el proceso tecnológico.
Es decir, tendría que ser para un nivel de micras diferentes que en el caso anterior. Entonces, digamos, es el diseño previo final cuando tú tienes que hacer una SIC. Entonces, bueno, evidentemente en todo esto hay bastante, digamos, protección contra copia. Por ejemplo, se da y también, bueno, pues hay muchas cosas en todo este nivel curiosas. Por ejemplo, la mayoría de las fábricas de lo que es en realización de circuitos integrados, lo que sería aquí el nivel de fabricación, cuando llegamos aquí, están en países de tercer mundo donde la legislación es muy laxa en cuanto a, digamos, el medio ambiente. Pero normalmente los diseños se hacen en países del primer mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay boicots en algunos de los casos y desde lo que es el diseño a la implementación, al realizar todo este proceso, suelen meter algún tipo de piezas adicionales, por ejemplo, para espiar información. Entonces hay ahora toda una serie de técnicas para intentar ver si te están espiando. Porque claro, tú lógicamente no ves nada, tu circuito funciona perfectamente y no sabes si te están robando información y la están enviando a algún sitio. ¿Qué tipo de técnicas hay para detectar esto? Pues, por ejemplo, el consumo. El consumo cuando tu máquina, por ejemplo, está en reposo. Entonces, hay toda una serie de técnicas a posteriori de la construcción del chip y cuando ese chip ya está funcionando en un determinado entorno para ver si te están espiando o no. Claro, tú no ves la implementación, perdona, era una pregunta que estaba haciendo Pablo, sino que es, digamos, ya genéricamente el layout. Es importante en el layout, como decía, ver dónde está cada celda, dónde está cada pin. Hay una serie de problemas también importantes que ahora os comentaré, los pines del reloj, porque hay efectos que se denominan en retraso en el reloj y si los sistemas digitales son síncronos, toda la información tiene que llegar al mismo tiempo. Entonces hay que hacer distintos tipos de estrategias de reloj. Y en estos casos, por ejemplo, en el HAR, esas estrategias te las dan ya precocinadas. Mientras que en el caso anterior tú puedes, digamos, tocar todo eso para ver qué estrategias de reloj utilizas. ¿Hay alguna pregunta más hasta aquí? ¿No? Bueno, pues como os comentaba, para diseñar sistemas, aquí tenemos la construcción de un sistema en un único chip, que es la tendencia, como hemos visto, y redundando la idea inicial de la tecnología, es meter en un único chip tanto la parte analógica como la parte digital. Aquí tenemos, bueno, pues un ejemplo de qué cosas nos proporciona Altera. Y entonces, bueno, pues mirad lo que pone aquí. Pone software empotrado para el diseño. Tenemos un microprocesador, el NIOS, que viene en algunas placas empotrado, bueno, un software empotrado que luego tú puedes recompilar. Para la versión que vamos a utilizar, aparentemente está disponible el NIOS para poderlo recompilar para las FPGAs. Y también vienen sistemas operativos en tiempo real, LRTOS, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos proporcionan? Pues nos proporcionan el código de un microprocesador y los instrumentos necesarios para empotrar un sistema en tiempo real para sistemas on-chip. Todo esto pues pasa por un conjunto de ficheros, un conjunto de drivers, un conjunto de librerías y un conjunto de kernels, ¿vale? Parte software.
En la parte hardware, ¿qué tenemos? Pues tenemos, aquí pone soft core, ¿vale? CPUs, bloques de propiedad intelectual, cores, que es lo mismo que cores, dispositivos externos que nosotros podamos haber diseñado previamente o que compremos. Todo esto hay que personalizarlo de acuerdo con la reusabilidad y se conectan a través de un bus. El bus específicamente, luego hablaremos también de los buses para Altera, se llama Avalon. Todo esto se sintetiza VHDL Verilog y se pasan los vectores de test, ¿vale? Entonces, bueno, este es un sistema donde hay muchos más. Se utilizan para... bueno, aquí no sé por qué se me corta, me pasa lo mismo que el otro día. Bueno, de todo esto hay, a ver si lo puedo pasar, hay pues muchísimas iniciativas donde hay cores que te puedes bajar o que puedes intercambiar. Bien, todo lo anterior pasa por la reusabilidad, pasa por que haya estandarización. Es decir, yo puedo hacer un core muy reusable, pero que solamente lo utilicen mis amigos. Eso no va a ningún lado. Lo lógico es que haya herramientas que me digan, ¿tú quieres darle una gran difusión a tu core? Muy bien. Entonces, tus salidas tienen que ser de tal manera, tus entradas tienen que ser de tal manera. El bus que utilices para conectar todo esto tiene que ser de tal manera. Entonces, tu core puede ser para ti una caja descrita a nivel VHDL o como tú quieras, con 2 hilos, por decir algo. Y esos 2 hilos son los que va a utilizar otro usuario para hacer uso de tu core. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, por aquí os he dejado alguna información de iniciativas que hay para realizar sistemas en las que se estandaricen las distintas partes que son necesarias para construir cualquier tipo de sistema. Entonces, bueno, por aquí tenéis una dirección de sistemas empotrados, por aquí tenéis otra estructura de empaquetamiento para reutilizar IPs con herramientas tal, que es del IEcubo. Más la iniciativa de Open Cores que os comentaba. Aquí tenéis dos direcciones que, bueno, si tenéis interés las podéis comprobar, están activas, yo las he vuelto a controlar esta tarde. Y luego, bueno, pues además, si tú quieres dedicarte a esto, que hay mucha gente que se dedica, digamos, a hacer hardware mediante lenguajes de descripción hardware, puedes permitir, igual que hay certificaciones software para distintos tipos de cosas, hacer cores que sean certificados por distintas compañías privadas. En concreto, en nuestro caso, yo he puesto exclusivamente las de FPGAs, Altera, para Xilinx y para Lattice, que es otra de las casas comerciales que, bueno, pues digamos que no ocupa mercado al mismo nivel que Altera y Xilinx, que se comen, pues podríamos decir, un 70%, y Lattice y otras diferentes, pues entre todas un 30%. Es decir, que todo es un buen core, te lo certifican y te lo ponen en su, digamos, cartera para poderlos alquilar, comprar, utilizar. Bien, por un lado tenemos ver o las iniciativas estándar para que yo tenga mi cajita y de las cuales salen 2, 5, 8 hilos, y esos son los que tienen que utilizar, y explico además cómo se utiliza para utilizar mi core. Otro de los aspectos importantes es cómo a un bus estándar se le van conectando los distintos cores. Y ahí hay
pues también distintas alternativas. Lo que he puesto en las transparencias están perfectamente vivas. Si cogéis y metéis en internet las direcciones que os he puesto, os llevará a las páginas. La primera es el Wishbone, es gratis. Os he puesto la dirección de Wikipedia. Y bueno, pues este bus es síncrono y permite 816 32 64 bits. Otro de los buses estándar está creado por ARM y bueno, pues más o menos, como podéis ver, permite un poquito más. El anterior no especifica bus de direcciones, incluye hasta 3 niveles de buses. Otra de las alternativas es el Core Connect, creado por IBM, que también podéis verlo. Como podéis ver, este es un poquito más avanzado, 128 a 256. Y bueno, pues la idea, si veis un poco aquí el esquema, tenemos el bus al cual, bueno, pues se pueden ir conectando distintos, digamos, tipos de elementos con distintas opciones y procesadores, y todo esto pues se puede recompilar porque todo esto no son más que trozos de software. Bien, ¿qué cosas tenemos? Tenemos los IPs estandarizados, el bus de estándar y bueno, qué cosas tenemos por ahí, por el mercado, que podamos conectar a ese bus y hacer un sistema nuevo una vez que los tengamos recompilados. Bueno, pues simplemente por echarle un ojo en Altera, con un sistema de desarrollo que se llama SOP Builder, pues tiene distintos tipos de microprocesadores, el NIOS y microcontroladores de 8 a 16 bits, interfaces y periféricos, memorias estáticas, UARTs, USBs, PCIs, etcétera, etcétera. Comunicaciones, pues Bluetooth y otros. Y bueno, como ya he dicho, el diseño de circuitos de aplicación específica pues va muy orientado a tratamiento digital de señal. Aquí hay otra herramienta que es el DSP Builder y tiene cores pues para realización de filtros. Aquí tenemos la FFT, la FFT inversa, la transformada del coseno y bueno, pues distintos algoritmos para procesados de imagen y vídeo. Esos son trozos que simplemente hay que coger y arrastrar. En Xilinx, pues bueno, lógicamente si es la competencia, uno saca una cosa y otro saca otra cosa. O sea que, bueno, pues hay una competencia importante y esto es muy bueno porque eso quiere decir que la tecnología pues cambia y mejora por esa competencia que hay. Bueno, pues si Altera tiene NIOS 1, NIOS 2, pues aquí tenemos lo mismo, Pico Blaze y Micro Blaze. Y en DSP, pues tenemos otro sistema, otra herramienta, con alternativas similares a Altera, con eso me refiero a transformadas de Fourier, del coseno, etcétera, etcétera. Y también, pues recientemente, otra de las tendencias es a integrar o poner a disposición microprocesadores específicos de tratamiento digital de señal, que es lo que significa eso, DSP Cores. Entonces, bueno, tenemos pues máquina RISC de 16 bits, tenemos otra, estos simplemente son ejemplos, lógicamente, un DSP de 16 bits de Texas Instrument, que es lo que significa esto, TS. Y entonces esto puede dar soporte, o mejor dicho, sintetizarse tanto para Altera como para Xilinx. Aquí tenemos otro DSP de Texas sintetizable, el modelo que tienen es para Xilinx. Aquí tenemos otro DSP de Motorola. Motorola, aparte de, bueno, en su tiempo hacer teléfonos móviles, pues ha sido una empresa muy importante de diseño de circuitos integrados. Bien, es decir que hay una gran cantidad de tecnología que se puede utilizar para hacer diseño sin tocar ni un osciloscopio,
Simplemente el diseño hardware es diseño a través de software. Y en este momento existen herramientas, tecnología para hacer ese hardware, modelos, que es lo importante, realizando software. Los problemas fundamentales en todo esto son los siguientes. Lo primero es, si queremos hacer algo portable entre distintas herramientas y reusable, es tener buenos formatos de intercambio y estandarización, que como podéis ver, sí hay un gran esfuerzo en todo esto. Lo segundo es proteger contra copia. Y para eso, pues normalmente las casas Xilinx, Altera, Europractice, etcétera, etcétera, le dices, mira, o por ejemplo a Intel, yo quiero utilizar tu core, el procesador tal, 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 en un diseño y lo voy a utilizar, voy a hacer una tirada de 8 millones de copias. Entonces, bueno, Intel te copia un tanto por cada uno de los copias que vayas a hacer. Le mandas el resto del diseño. Él te integra su microprocesador y te lo compila y te lo da a nivel de firm. Creo que Pablo preguntaba antes cuál era la diferencia. De tal manera que ahí es muy difícil hacer ingeniería inversa. Desde un RTL es más fácil, desde una VHDL está muy fácil, pero cuando tú tienes ya el chip completamente con una librería, eso es, se puede hacer, lógicamente, pero es bastante complicado. Uno de los temas pendientes es el test. El test, como hemos dicho, que en reusabilidad y te dicen cómo hacerlo, incluso algunas de las herramientas te dan directamente los vectores de test, por ejemplo, las herramientas con MATLAB te dan un código VHDL que te sirve para hacer el test del sistema que te ha preparado para que lo sintetices con Altera o con Xilinx. Pero claro, cuando ya eso tiene que estar integrado en otro diseño, pues es bastante más complicado y eso es mucho más complicado cuanto el nivel del problema es muchísimo más complejo. Y además, pues lo más interesante es realizar el test a través del lenguaje System Verilog estándar, que fue para lo que fue creado. Hacer un modelo de un algoritmo cualquiera, bueno, digamos, es algo simple. Quien hace el modelo nunca debe de hacer el test, porque no va a ser capaz de intentar prever situaciones en las que pueda haber errores. Lógicamente, el test lo tiene que hacer otro. De hecho, pues existen ingenieros de test en Cadence, que es una de las compañías importantes que se dedican pues exclusivamente a pillar los fallos de los demás, ¿no? Entonces, bueno, el test es un problema importante. Entonces, bueno, y el problema de protección contra copia y el boicot también es un problema importante. Bueno, con la reusabilidad, espero haberos convencido de que hay mucha tecnología y que pues prácticamente simplificando mucho las cosas, el hacer un diseño consiste en hacer como un puzzle, ¿no? Y rellenando distintas piezas, juntándolas y con eso sacar un producto nuevo, un nuevo sistema en un único chip, ¿vale? Todo esto es muy útil para hacer codiseño hardware-software.
cuando nosotros tenemos un problema de una complejidad medio-alta y todos los problemas industriales que mencioné en la primera clase son problemas de una complejidad media-alta o muy alta, que tienen que funcionar o su composición son de sistemas heterogéneos, con distintas electrónicas, con distinto software, pues el problema es bastante complicado. Y además, algunos de ellos pues tienen que trabajar en tiempo real. Lógicamente, el sistema de frenado de un coche tiene que trabajar en tiempo real y un mismo sistema se hace para un coche SEAT, pero se hace también para un coche Volvo de cara a poderlo reutilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues la pregunta es, para este tipo de problemas que tienen una complejidad medio alta, cuando se empieza a diseñar el problema, ¿cuál es la funcionalidad que debe de recaer sobre el hardware y cuál es la que debe recaer sobre el hardware? Porque la función de cada uno de ellos es diferente, ¿no? El software implementa la funcionalidad donde las jefas son las instrucciones. Sin embargo, el hardware hace las cosas a piñón fijo, me refiero a un sistema de aplicación específica, y los que mandan el resultado de la operación dependen lógicamente de los datos. ¿Vale? Bueno, pues si nosotros pensamos en una práctica, digamos, clásica, lo que cabe pensar, repartirse las cosas desde un principio, que va hardware, que va software. Pero si eso no interacciona hasta el final, pues vamos a tener lógicamente problemas. O sea, si tú eres especialista en hardware, tú te vas a decir, pues mira, vamos a diseñar un procesador y en este procesador los registros de propósito general van a tener tantos bits. Y los de software, pues eso les va a importar poco, porque a ellos les va a interesar pues que las instrucciones tengan un número de bits y el código de operación, de acuerdo con el set de instrucciones que están haciendo, sea de tantos bits. Pero claro, ese número de bits, cuando se decodifica, tiene que haber un registro, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, si todos estos aspectos se tratan en el diseño inicial por separado, pues lógicamente la consecuencia es que se requieren distintas modificaciones una vez que se ha integrado todo. Entonces, bueno, el hardware-software lo que, digamos, propugna es que el diseño no se haga desde un principio separando las dos partes, sino que se haga de manera concurrente y cooperativa. ¿De acuerdo? Y además, con otra idea adicional, que es explorar el dominio de soluciones para ver aquellas partes del sistema que serían más baratas llevarlas a hardware, aquellas partes del sistema que tienen que ser más flexibles hay que llevarlas a software, y por otro lado, de acuerdo con los requerimientos del problema, aquellas funciones que tengan que ser más rápidas, pues lógicamente que las haga uno solo y que solamente haga eso, ¿de acuerdo? Pero si quiero algo más flexible, entonces, bueno, la solución lógicamente no es esa. Entonces, bueno, este tipo de metodología permite o persigue fundamentalmente integrar las dos partes en el propio proceso del diseño. Como decía, evaluar distintas alternativas, con lo cual el diseño en conjunto es mejor, documentarlo bien, con lo cual el modelo puede tener continuidad. Con todo esto se acorta el ciclo de diseño, con lo cual desde el punto de vista comercial se tienen más oportunidades de mercado y además tener distintos tipos de facilidades tecnológicas para ver qué es lo que conviene integrar en ASICs o en FPGAs. ¿Vale? Bien, si nosotros viésemos esto en un esquema para reducir lo que se denomina en el argot time to market, el tiempo que tardas en poner un producto en el mercado, pues
aquí tenemos las dos opciones diferentes. En el caso de hacerlo de una manera, digamos, con una ingeniería clásica, partiríamos de la especificación, se empezaría a definir el hardware, se haría una primera simulación a ver si eso es viable. Una vez con eso en el procesador que tuviésemos los registros, se empezaría a diseñar el set de instrucciones, se haría pues una primera simulación y luego se integrarían, digamos, los dos, con lo cual, pues lógicamente en algún momento habría que volver hacia detrás. Sin embargo, en el caso del codiseño hardware-software, partimos de una especificación que es ejecutable, es decir, en una descripción a nivel de sistema en alguno de los lenguajes que hemos indicado, System C, C++, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Si todo eso funciona, digamos, ok, pues podemos empezar a hacer el diseño hardware y software concurrentemente, ¿m? Y luego integrarlo en la etapa final. Por indicar un ejemplo, si todo este proceso dura 24 meses, se puede observar cómo aquí tendríamos en 12, 14, aproximadamente en 16 meses, tendríamos, digamos, el sistema disponible en el mercado. Bueno, todo esto, como decía, es interesante para resolver problemas de una complejidad medio-alta. ¿Y qué sistemas son esos? Pues todos aquellos que hemos mencionado en la primera clase, en lo que podríamos entender por sistemas que cubren la informática industrial. Tendríamos diseño de procesadores, diseño de electrodomésticos, control de transportes, procesos químicos, redes, etcétera, etcétera. Es decir, que para todos este tipo de problemas sería adecuado la implementación a través de este tipo de metodología. Por ejemplo, pues se nos ocurre, como decía, el diseño de un procesador. En ello, pues cosas que considerar: elección del juego de instrucciones, compatibilidad con otros procesadores, memorias, sistemas empotrados y controladores y, bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Uno de los casos, digamos, donde se ve muy bien la interacción entre las distintas partes es en la fabricación de un teléfono. En la fabricación de un teléfono intervienen distintos perfiles de gentes, gente destinados a software, gente con un perfil electrónico y con distintos tipos de herramientas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues bueno, gente que sepa de un primer protocolo de comunicaciones, gente que sepa de DSP para tratar los datos, gente que sepa de radiofrecuencia. Aquí tenemos la aparición de lo que he mencionado antes, VHDL analógico. Gente que sepa de diseño a nivel de sistema VHDL. Bueno, este esquema ya lo puse con anterioridad. Todos los sistemas tan diversos y tan heterogéneos que aparecen en el control de una planta química, ¿vale? Bueno, ¿qué acciones hay que hacer para etapas para trabajar en el proceso de codiseño? Bueno, pues la aproximación clásica, yo parto a mano, esto va para hardware, esto va para software, simulo, sintetizo, netlist, podéis ver por aquí, testeo y construyo el sistema. El software lo simulo, saco el código y lo simulo sobre el sistema. La aproximación de aquí es muy diferente. Vamos a ver este esquema primero. El algoritmo, primero, yo hago una especificación ejecutable, ¿vale? Y
lo que quiero es observar distintas arquitecturas para explorar cuál es la solución mejor. Primero, hay un conjunto de algoritmos de particionado que me van a dar una solución en función de las restricciones que yo ponga en el problema. ¿De acuerdo? Aquí hay un primer conjunto de algoritmos que me van a dar un primer indicador. Este particionamiento, puesto que parto de una especificación ejecutable, me van a dar un fragmento de código que va a ser directamente simulable y un fragmento de software. Recordad que he diseñado o hecho el modelo a nivel de sistema que me permite hacer simulación. En este diseño hardware, yo sobre ese diseño hardware puedo probar que es virtual, puedo probar el software. Si esas características reúnen las restricciones de mi diseño, puedo pasar a la siguiente fase. Si no, puedo intentar volver a probar otro conjunto de soluciones para ver si reúnen los requerimientos. Una vez que han cumplido con los requerimientos, yo aquí tengo mi descripción hardware. Pues simplemente voy al netlist, a sintetizar, ¿de acuerdo? El software lo tengo también descrito en algo que es sintetizable, es decir, yo tengo compiladores integrados dentro de estas herramientas de síntesis que a partir de un fragmento descrito en C me transforma eso a código ensamblador del DSP específico y esas instrucciones se pueden traducir a binario. ¿De acuerdo? Todo esto lo puedo volver a simular simplemente con un nivel de detalle mayor. Aquí tengo VHDL, aquí tengo una RTL, netlist, de sus componentes y la conexión entre ellos. Evidentemente, en esta propuesta, el poder ir estudiando las distintas soluciones me permite llegar a una solución mejor que haciéndolo y partiendo a ojo, por decirlo de alguna manera, que es la solución que tengo aquí. Bien, por hacernos una idea concreta en un tipo, estos serían los pasos, en un tipo específico, concretamente esto está pensado, por ejemplo, pues para Spark, tenemos la especificación del sistema que cubriría la especificación del sistema que cubriría esta primera etapa, lo que tenemos aquí, especificación ejecutable. Todo esto pasaría a los algoritmos de particionado. Estos algoritmos, pues bueno, son normalmente funciones de programación lineal en las que te ajustan, pues juegan con los distintos parámetros. Es un problema de optimización, es un problema bastante complejo que requiere bastante tiempo. Pero una vez que hemos llegado a la solución buena del particionado, ¿qué es lo que tendríamos? Un compilador software, que lo que nos daría el ensamblador lenguaje máquina, generación de código. O sea, esta es la rama que vendría por aquí. Y por aquí, pues bueno, a partir del C tendríamos, por ejemplo, por aquí veis que pone Spark, una de las herramientas que he mencionado anteriormente. Pues, por ejemplo, VHDL o Verilog. Tendríamos una síntesis a través de lo que fuese. Por ejemplo, aquí pone FPGAs, ¿vale? Podríamos tener también un core, si un NIOS, un Pico Blaze, todo ello conectado a través de un bus común y donde la memoria y tanto los bloques de entrada-salida, pues los podríamos coger de una librería. Todo esto se tiene que recompilar y se podría colocar en un único chip. Estas son las ventajas que nos daría el codiseño. ¿Qué recursos tenemos? Bueno, tenemos un montón de recursos para hacer esto y no son muy caros.
primero, modelos a nivel de sistema, también otros, ¿no? Hardware C, etcétera, etcétera. Descripción a nivel de sistema del hardware-software. Aquí, yo una pieza clave para mí es MATLAB, donde por el lado software es posible generarnos modelos, síntesis software, ensamblador, te da opción a generarte código ensamblador con algunos de los DSPs de Texas que tienen en las propias librerías. Y para todo no. Para algunas FPGAs, como digo, tú tienes que decir si lo quieres para Silicon o para Altera, darte los modelos hardware en los cuales puedes utilizar perfectamente reusabilidad y prototipado rápido. Una vez que tienes los dos elementos, pues lo que puedes hacer en un entorno conjunto con simulación. No es lo mismo simular una parte y otra parte. Dime, a ver, perdóname, voy a leer tu... vale, Ignacio, en el proceso clásico no puede suceder que cuando juntes el hardware y el software no funcione como esperabas. Eso es lo que ocurre normalmente. En el caso que haces con el hardware sintetizado ya lo tiras. Pues bueno, os voy a contar una anécdota a propósito. Uno de los primeros Pentium que se pusieron en el mercado, hubo un error que fue terrible, porque en la división de un número cualquiera por 0 daba 33. Y entonces, bueno, tuvieron que retirar toda esa familia de microprocesadores, con lo cual fue una gran pérdida de imagen y una gran pérdida económica para Intel. Realmente las cosas ya no se hacen así, ¿no? Digamos, ese tipo de cosas ocurrió porque, bueno, metodológicamente todos estos pasos que he ido mencionando, pues se han ido desarrollando y acompañando unos con otros. O sea, ahora nadie... Antes, el hacer un layout, si miráis por internet algunas imágenes antiguas, pues se ven unos planos enormes como de analizar radiografías donde expertos iban buscando fallos en las conexiones, etcétera, etcétera. Ahora eso realmente pues no se hace así. Hay todo un proceso automático de test, etcétera, etcétera, donde, bueno, todo esto, digamos, está súper, súper, súper testeado. Entonces, bueno, en aquel momento sí, si tú construías un procesador que te daba y lo encapsulabas y tal, y te daba 33, pues mira, mala suerte. O sea que era una metodología, pues bueno, muy, digamos, muy rupestre, ¿no? Sin embargo, ahora eso es bastante más difícil de que ocurra, sobre todo porque en cada etapa, como hemos visto, tú tienes simulación, bueno, tienes descripción VHDL, simulación, RTL, simulación, síntesis, simulación, implementación específica con ese tipo de elementos sobre la FPGA, simulación. Por lo tanto, puede ocurrir, pero es muchísimo más difícil que ocurra. Ignacio, ¿he contestado a tu pregunta? Perfecto. Bueno, pues seguimos hacia adelante. En la síntesis, ¿qué etapas hay? Bueno, aquí está un poquito más desgranado. Tenemos el sistema, descrito en lenguaje de descripción hardware, lo compilamos, podemos simular el comportamiento del sistema, se hace lo que nosotros queremos que haga, aplicamos algoritmos de particionado, con ese particionado nos permite distintos tipos de soluciones, es decir, estimar las prestaciones. ¿Y qué es lo que tenemos que sintetizar? Como hemos visto en la parte anterior, pues tenemos que sintetizar la parte de software, que van a ser sentencias que luego se van a traducir a código binario, hardware y la interfaz o los drivers para que se comuniquen las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, a toda esta primera etapa se le llama modelado coespecificación.
a toda esta parte cosíntesis y luego, bueno, pues la integración de las dos partes lo podemos hacer en un prototipo virtual, porque si nosotros tenemos el código VHL o la RTL, no necesitamos, digamos, tener el elemento físico, ¿no? Entonces, bueno, como decía, a raíz de la pregunta que ha hecho Ignacio, todas estas partes pues están, digamos, ya muy testeadas y cuando se cumplen los requerimientos en cada una, pues el diseño ha finalizado y podemos pasar directamente a la implementación. Claro, que todo esto requiere esas tres partes, pues de muchas cosas, ¿no? Qué mal se ve esto, yo por lo menos lo veo bastante mal. La síntesis software, el código, entrada-salida, la síntesis hardware, modelo, set de instrucciones, eh, configuración del software y en el medio las comunicaciones, pues bueno, tenemos que poner o tiene que poner el procesador, pues lo que se, perdón, el sintetizador, lógicamente lo que se llama glue logic, lógica de pegamento, ¿no? En la que, bueno, pues igual tiene que poner una serie de registros o algo así para que el sistema sea capaz de entenderse y de funcionar de manera coordinada. Bueno, como os he dicho, el tema del particionado es un tema complicado, es un problema NP completo, casi, no llega a ser porque si no, no tendría lógicamente solución, pero básicamente, pues para que os hagáis una idea, lo que se trata es de lo siguiente, simplemente para que veáis de manera intuitiva cómo se haría todo esto. Tenemos el sistema, entonces el sistema tiene una serie de elementos, hardware, en bibliotecas, pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Supongamos que tenemos multiplexores, biestables, registros, etcétera, etcétera. Bien, cada elemento de los que acabo de mencionar tiene eh, un identificativo en el que se dice cuánto ocupa, cuál es su rapidez y cuál es su consumo de potencia, ¿vale? Es decir, hay una evaluación de funciones que en principio son independientes de la implementación final, pero sí se hace una primera evaluación, ¿de acuerdo? Hay otra serie de funciones, estaríamos por aquí el hardware, que es lo que he comentado, otra serie de funciones para el software, esta instrucción o esta otra, ¿vale? Entonces todas esas tienen su coste, el utilizar ese conjunto. Y luego, bueno, pues un conjunto de funciones de aquellos elementos que formarían parte de las comunicaciones. Bueno, pues con todo esto lo que se hace es una evaluación de las alternativas en función de las restricciones que se ha puesto. Te da un valor y ese valor te dice, bueno, cumplo características y además con esta propuesta que yo te he dado, tendríamos tanto en hardware, tanto en software y tanto en comunicaciones. ¿Te vale? No. Pues tú en las herramientas puedes decirle, transfiéreme un poquito de funcionalidad al software o una al hardware. Entonces, bueno, pues estamos aquí dando vueltas continuamente en este bucle hasta que se encuentra una solución que satisface los requerimientos. Ya digo, yo, bueno, hace un tiempo hice con una persona una tesis doctoral sobre algoritmos de particionado y, bueno, pues digamos que tiene su complejidad. Bien, por tener una idea un poco más específica, aquí tendríamos un problema en el cual están establecidas las distintas dependencias entre los distintos elementos que forman parte de la función. Aquí tendríamos el particionado a nivel funcional, donde se observa que la función 4 ha sido dividida en dos bloques, la función 3 ha sido dividida en dos bloques, por lo tanto, quiere decir que esta parte de la función y esta, para completarla, sería necesario colocar un bloque de comunicación. Desde el punto de vista de
ubicación de las distintas partes. Un ejemplo sería que el procesador P3 realizase las funciones F3, F4, esta parte de aquí, otro bloque en hardware realizase el bloque intermedio y, por ejemplo, pues la función F1 fuese software. Podéis ver que todo ello, bueno, pues se comunica a través de un conjunto de buses y en eso, en la implementación general, hardware, software, generación, pues habría una posible solución, un modelo de procesador, un hardware sintetizable y otro modelo de procesador diferente. ¿De acuerdo? Bueno, herramientas que ha habido. Pues ha habido muchísimas iniciativas en esto del hardware, software y la mayoría de ellos han sido proyectos universitarios. Muchos de ellos, si veis, los miráis por internet, ya solamente sobreviven estos dos. El RASP, que es para la realización de aplicaciones específicas en procesamiento digital de señal, y el Ptolomei, que todavía sobrevive. Bueno, el Ptolomei es una iniciativa de la Universidad de Berkeley, que es un código abierto y bueno, pues ha ido evolucionando, está vivo. Si tenéis interés de ver lo que hay ahí, que es todo un mundo, podéis conectaros a esta y además os lo podéis bajar. Veréis que hay seminarios, publicaciones, conferencias en las que ha publicado el grupo, pero digamos que no está tan activo como hace unos años. Entonces, bueno, a veces la actividad o no depende de los recursos que se conecten. La verdad es que es una cosa muy interesante porque eh, quisieron hacer como una especie de universo en el que hay bloques de funciones que se comunican a través de puertas con otro tipo de bloques y con todo eso, bueno, pues quisieron construir un universo de funciones. Entonces, bueno, cuando un bloque se quiere comunicar con otro, lanza una partícula y una vez que la partícula la capta el bloque correspondiente, pues la quita del sistema. Em, Otro de los sistemas es el FOSI, donde bueno, pues podéis ver que al nivel más bajo tenemos la plataforma, la conexión de los distintos bloques a través de la conexión de un bus y distintos niveles. Y este sistema a mí me parece, bueno, o esta transparencia lo puse para mostrar un poco la complejidad de los distintos niveles empotrados en un sistema. Cuando nosotros hacemos algo a nivel de sistema, lo que nos interesa, bueno, en términos generales, cuál es el tiempo. Cuando nosotros hablamos a nivel de software, lo que nos interesan es ciclos de reloj, pero cuando bajamos al nivel más bajo, lo que queremos es precisión del retardo en las puertas. Y todo esto, en los distintos niveles, lo que hay son modelos, digamos, que van refinando los distintos aspectos, evaluando los retardos, las puertas, etcétera, etcétera, y apoyándonos en un conjunto de librerías. Este sistema, bueno, aparte de que esta transparencia me parece muy interesante, pues también otro interés que tiene es que en este sistema pues colaboró un alumno de la facultad que siguió este curso. Bueno, os he comentado también MATLAB Simulink. Y MATLAB Simulink, pues, como os digo, tiene una serie de funciones. Esas funciones las vas arrastrando. Aquí tenemos el modelo de casa para medir el consumo en una casa. Esta es una función que dentro tiene un conjunto de elementos y estos elementos están descritos en VHDL. Por lo tanto, lo que van a hacer va a ser, digamos, traducirlos, ¿no? Aparte de esto, hay como os he comentado, una comunicación con Altera Simulink para la generación, digamos, de código a través de distintas herramientas y esto para alguien que trabaje o vaya a trabajar
en sistemas empotrados, en temas de control de automóviles, en un montón de cosas de este estilo, pues bueno, por lo menos que les suenen este tipo, digamos, de herramientas, ¿no? Bueno, todo estos son elementos informativos y funcionan de la misma manera, ¿vale? Bueno, son ya, estamos llegando a las 7 menos 5 y fundamentalmente, pues, eh, digamos que de manera argumentada estamos en condiciones de responder a la pregunta que nos planteamos: ¿por qué cada vez disponemos de dispositivos electrónicos más potentes y más baratos? Evidentemente, uno de los puntos claves ha sido el gran desarrollo de la tecnología MOS, que según parece ser llega a su punto de agotamiento y bueno, yo creo que eso es una realidad, pero hay tecnologías alternativas que es probable que cuando se amorticen los costes económicos, digamos, salgan al mercado y la tendencia fundamental es a integrar todos un sistema dentro de un único chip. Lo segundo han sido, en cuanto al diseño y las herramientas, los lenguajes de descripción hardware. Fundamentalmente, yo destacaría por la independencia que nos dan del diseño a la implementación tecnológica. Por otro lado, todas las ideas de reusabilidad que han dado lugar a que se diseñe con bloques precocinados a través de cores o bloques de propiedad intelectual y el diseño en el que se puede empezar con una descripción a nivel de sistema, desde arriba hasta abajo, aplicando técnicas de codiseño. Aquí tenéis todo un conjunto de referencias de por si, bueno, alguien tiene interés en verlas. Y bueno, por último, si tenéis algún tipo de pregunta o todo ha quedado claro. Em, con la idea, bueno, pues de que repaséis un poco las preguntas y tengáis una idea a nivel general, pues he puesto este pequeño test em, para que, bueno, lo repaséis. El próximo día repasaremos un poco en las etapas que forman parte de la síntesis y os plantearé una serie de, digamos, pautas para hacer un pequeño trabajo, digamos, de repaso de todo lo que hemos visto. O sea, yo no voy a hacer unos expertos diseñadores de VHDL y de expertos en síntesis, pero por lo menos, bueno, motivaros un poco y que al menos tengáis una idea general de qué son todas estas metodologías y cómo el Arduino, que bueno, pero igual para el año que viene tener un modelo VHDL en Arduino para que antes de cogerlo lo podáis simular, que vendría muy bien para tiempos como estos de confinamiento, pues veáis que simplemente es una parte dentro de un ecosistema muchísimo más grande como puede ser el codiseño hardware-software. Bien, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, pues ya nos despedimos aquí. ¿Vamos a hacer prácticas presenciales? Pues es que depende de cómo estén las cosas. No lo sé. Todas las prácticas, exceptuando una parte de la última, las podemos hacer online. O sea que no hay tampoco ningún problema. Pero sí, sí, no, el trabajo, daré más indicaciones el próximo día, sin ninguna duda. Bien, entonces, bueno, muchas gracias por asistir a la clase y entonces, bueno, pues nos vemos el próximo viernes, viendo un poco más en detalle, cómo funciona, un sintetizador por dentro, es decir, cuál es la estructura y cuáles son las tripas de un sintetizador para que cuando, utilicéis las herramientas veáis y seáis conscientes de qué es realmente lo que está ocurriendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y hasta el viernes. Hasta luego. Adiós. Chao.